Mis saludos a todos ustedes. Les habla el pastor Elmer Laura, pastor de la Iglesia Presbiteriana Betel, en el Cercado de Lima. Es para mí una alegría poder dirigirme a todos ustedes en este momento y para poder leer su palabra y poder a partir de ella también tener algunas reflexiones bíblicas. El texto que nos convoca es el texto de Juan capítulo 17, verso 1 al 5, que dice así: Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, y rogamos que puedas iluminar nuestras mentes y guiar nuestros corazones al entendimiento de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos delante de la oración de nuestro Señor Jesucristo y usted, como podrá usted imaginar, es una oración importante, ¿no? Es la oración de Jesús, ¿no? Que nos muestra algunos detalles interesantes delante del Padre, ¿no? Es como tener acceso a la conversación, al diálogo de las personas más importantes. Una, Cristo Jesús hablando con el Padre. Entonces, esta oración es importante para nosotros y esta oración trae algunas enseñanzas importantes también para nosotros. La primera cosa que podemos ver, que es parte de esta historia, que es parte de este contexto un poco más grande, es el diálogo que el Señor tiene, ¿no? Es la conversación que el Señor tiene con sus discípulos. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 ha iniciado una conversación, un diálogo con el Señor, ha tenido una conversación, un diálogo con sus discípulos. Entonces, hemos visto, por ejemplo, de los capítulos 13 al 16, cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Hemos visto cómo Jesús predice la traición de Judas. Jesús promete el Espíritu Santo. Jesús habla diciendo: yo soy la vid verdadera. Habla sobre la obra del Espíritu Santo, la despedida de Jesús también. Entonces, este es el contexto más grande. William Hendricks dice que la oración puede verse como la consumación de los discursos, o sea, está diciendo, de estos capítulos 13 al capítulo 16 es el momento, el capítulo 17 es la culminación, es como la cumbre, es el clímax de todo aquello que ha mencionado, de todo aquello que se ha dicho, ¿no? Es como haber pasado por varios momentos, varias etapas, y termina con una oración, y esta oración es importante. Pero el contexto inmediato también, o el contexto más cercano, también nos ayuda a entender mejor algunas situaciones, algunas cosas que suceden. Esto quiero entonces mencionarles a ustedes. Veamos entonces lo que nos dice. El contexto anterior o más cercano dice así. Nos habla de un Cristo victorioso. Vea lo que dice el texto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La primera cosa que nos dice el verso anterior al capítulo 17 dice: quiero que ustedes encuentren en mí paz. Junto a mí ustedes tendrán paz. Pero vea esta paz que está en medio de algo que es importante recordar. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La parte importante entonces es la paz que viene de Dios, pero esa paz no te incenta, no te aleja de las dificultades y problemas, no te dice ya estás vacunado contra esto, ya nunca vas a tener este problema. Por el contrario, en esta vida, en nuestra comunión con Dios, vamos a encontrar momentos difíciles, momentos complicados, momentos de aflicción, momentos de tristeza, de llanto y de dolor. Pero lo que nos dice también el texto, que en medio de esas circunstancias podemos tener paz, paz. Luego nos dice también que Él ha vencido al mundo. O sea, son dos cosas interesantes. Tener paz en medio de las dificultades
es tener paz en medio de las tormentas, es tener paz en medio de las dificultades, es tener paz en medio de los desiertos que nos toca vivir, los desiertos de la vida. En medio de las mareas gigantes llamadas problemas que se nos enfrentan, podemos tener paz. Es maravilloso entonces conocer a Cristo y poder entender que cuando estamos unidos a Él, cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos al lado de nuestro Señor, podemos tener paz y victoria. La segunda cosa que podemos ver en este texto es ¿por qué esta oración es importante? ¿Por qué esta oración es importante? ¿Por qué el Señor eleva esta oración en medio de estas circunstancias? ¿Por qué el Señor ora cuando sabe que vienen dificultades, cuando sabe que ya está cercana la llegada la hora? Creo que es importante porque nuestro Señor Jesucristo se viene preparándose para los sufrimientos que se avecinan, para las dificultades que van a llegar, para este momento de esta caminada que le toca vivir también al Señor, que va rumbo a la cruz, rumbo a la muerte. Y yo le quería entonces animar a reflexionar también de la importancia que tiene el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de orar de manera anticipada por los problemas, orar por lo que se avecina, por lo que está próximo. Y quizás usted diga, pastor, es un poco exagerado, ¿no le parece orar por los problemas que van a venir? Ni sé cuáles son los problemas, pero perciben el contexto que el Señor Jesucristo está orando por aquello que Él sabe que va a pasar, que es la muerte, que es el sufrimiento, que es el dolor, que es la angustia. Entonces eso nos hace ser un poco más realistas al poder decir, sí, podemos orar por lo que se avecina, podemos orar por lo que está por venir en este año, podemos orar por las personas que están saliendo quizás del COVID, pero de las consecuencias que traen también el COVID para la vida, podemos orar por las circunstancias, por las deudas, por los sufrimientos que estamos pasando ahora, o por las nuevas etapas que quizás luego de esta pandemia podremos tener. Es entonces importante poder orar, clamar al Señor, decir, Señor, pido al Señor, porque en esta vida voy a pasar por dificultades. Ayúdame, Señor. Dame esa paz, dame esa victoria, Señor, que prometes en el capítulo anterior. De esa paz que tú puedes producir en mi corazón, de esa victoria que me puedes hacer consciente de saber que voy a estar contigo por la eternidad. Entonces esta oración nos prepara. Esta oración es el orar por aquello que se avecina. Y yo quiero animarte entonces en este día, en estas semanas, en estos días que estamos hablando de la Semana Santa, a reflexionar y a prepararte en oración, en dedicar tu tiempo, tu vida, en separar un momento para mirar al cielo y decir, Señor, oro por aquello que está por venir. Y no es solamente tener una visión así lejos de la realidad, una oración que es consciente de los problemas, que es consciente de las dificultades, que es consciente de lo que está por venir, pero también una confianza que nos da en saber que Cristo Jesús nos puede brindar paz y nos puede brindar victoria. La otra cosa que nos dice el texto es que ya ha llegado la hora. Y esto parece ser un poco así, medio difícil de entender, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo siempre ha dicho, todavía no ha llegado la hora, mujer, todavía no ha llegado la hora, no ha llegado el momento, pero ahora nos dice, ha llegado el momento. Entonces, ¿este momento a qué se refiere? Es al sufrimiento final y a la muerte en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo sabe que en este peregrinaje llamada vida está llegando el momento en que Él le toca sufrir. Va a sufrir, va a ser un sufrimiento final y la muerte en la cruz. Pero este sufrimiento está conectado a la resurrección y a la gloria final de nuestro Señor Jesucristo. Es la idea una vez más de la victoria, es la idea de saber que Cristo Jesús está avanzando a una etapa más de su vida que le llevará al sufrimiento, le llevará a la muerte, pero también significa resurrección y victoria. Esto es magnífico de saber porque nuestro Señor Jesucristo está orando con esa convicción de que el Señor va a hacer su voluntad. Él está ahí dispuesto a pasar por esas dificultades en la vida. Pero Él ora al Señor diciendo, Señor, el tiempo ha llegado, el momento llegó, ahora es la hora. Y esta es una cosa importante por la cual podemos orar. Porque el Señor Jesucristo, con todo esto que viene realizando, está buscando cumplir o glorificar el nombre del Padre.
glorificar el nombre del Padre. El momento ha llegado y el momento que él entiende es obedecer al Padre, glorificándolo con la muerte en la cruz. Tamaña muerte, tamaña vergüenza era morir en la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, estoy aquí para glorificarte y voy a glorificarte con mi vida en la muerte, en la cruz. Durante la permanencia de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, glorificó al Señor con las palabras y con las acciones. Durante toda su vida el Señor ha buscado glorificar a Dios, el Padre, con sus acciones y con sus palabras. Eso nos muestra a nosotros también como seguidores de Cristo Jesús que tenemos que preocuparnos, que tenemos que dedicarnos, que tenemos que buscar colocar esto en nuestras cabezas. Cuando la gente dice colocar un nuevo chip es colocar una nueva manera de pensar. Y esta nueva manera de pensar es que vivimos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo sé que nosotros, y lo vemos en la Biblia también, no somos perfectos. Los seres humanos estamos siempre en esta lucha. Vea el ejemplo de Pedro, por ejemplo, ¿no? Para mencionar un ejemplo. Pedro intentó, buscó, pero cayó. Pero el Señor lo ha levantado. Yo creo que estamos en ese proceso, en esa etapa de buscar ser fieles al Señor, vivir para gloria del Señor. Pero también en esta vida sabemos que tendremos dificultades, problemas. Y veo otra cosa interesante. Entonces hemos hablado de la motivación, del propósito de tu existencia y la mía, que es glorificar a Dios. La otra es, la vida eterna consiste en esto, en conocer al Padre y conocer al Hijo. Sabemos que la salvación es por gracia. Sabemos que tú no haces nada, no hacemos nada para conquistar y ganar la salvación. Por el contrario, todo lo que hacemos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué haría un muerto en favor o para ganar la salvación? Pero la vida eterna ahora para nosotros que hemos sido llamados por Él consiste en conocer a nuestro Dios. Consiste en conocer a Cristo que vino al mundo para morir por nosotros los pecadores. Conocer al Espíritu Santo que nos está transformando nuestro ser. A eso es lo que nos estamos refiriendo en este tiempo de lucha, en este tiempo de dolor, en este tiempo de transformación y cambio. Podemos orar al Señor para decirle gracias por la vida eterna que nos das en Cristo Jesús. Podemos orar y clamar al Señor diciendo gracias por la transformación que ha sobrado en mí. Esta transformación no será completa y total hasta el día que estemos en la presencia del Señor por siempre. Entonces podemos clamar a Dios agradeciendo porque podemos glorificar al Padre con nuestras vidas hasta la muerte. Podemos glorificar el nombre de nuestro Dios en esta vida eterna que consiste en vivir para gloria del Señor. En esto consiste el Evangelio, en reconocer que tenemos un Padre que nos ama, que ha enviado a su Hijo Cristo Jesús y está transformando nuestras vidas para gloria de Él. Esto toma tiempo, es un proceso. Y quiero animarte entonces a poder agradecer al Señor en estos días de reflexión, en estos días de meditación, en estos días que los mensajes están siendo transmitidos para que tú y yo podamos meditar y agradecer al Señor y encontrar el motivo de nuestra existencia. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu iglesia, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, que Dios bendiga los proyectos, pero siempre que coincidan con la voluntad primera de nuestro Dios, que es glorificar a Dios y vivir para gloria de Él. Que Dios te bendiga.